Les pido que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5, de nuestra segunda lectura, al versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro tema para esta tarde simplemente se titula ¿qué significa ver a Dios? Conocer a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a considerar este versículo en particular, y por medio de 3 preguntas que vamos a responder, vamos a comprender entonces lo que significa realmente ver a Dios. Hoy día, en medio de ideas místicas o ideas de visiones y cosas por el estilo, es bueno que comprendamos lo que significa ver a Dios. Así que vamos a responder la primera pregunta: ¿por qué no podemos ver a Dios? En segundo lugar, ¿cómo es que podemos ver a Dios? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón para con todo esto entonces comprender lo que significa ver a Dios? Así que vamos a nuestra primera pregunta, a nuestro primer punto para esta tarde. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque el texto nos dice por qué ellos verán a Dios. Pero también encontramos en la Escritura que es imposible ver a Dios. Y aparentemente que hay una contradicción. Por un lado, un texto nos dice que ellos van a ver a Dios, y por otro lado, la Biblia nos dice que es imposible ver a Dios. Pero es obvio que debemos comprender y entender qué significa ver a Dios. Porque en primer lugar, no podemos verle físicamente, porque su naturaleza es espiritual. Nuestro Dios es invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu. Ahora, obviamente la Biblia en muchos pasajes nos presenta a Dios como mirando por medio de sus ojos, o nos habla de sus pies, o nos habla de su mano, pero aquellos no son más que ilustraciones, de tal manera que podamos nosotros entenderla de las actividades de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de que Dios tiene pies, simplemente está mostrándonos que Él está en todo lugar, no hay lugar donde Él no pueda estar. O cuando nos habla de su ojo, simplemente está diciendo que Él todo lo ve. No hay nada que se escape de su conocimiento, no hay absolutamente nada que se escape de su entendimiento. Y cuando habla de sus manos es para mostrar que Él sostiene a su pueblo, es aquel que presta ayuda, que presta socorro, que extiende su mano en favor de aquellos que están pasando dificultad, en el sentido que trae ese consuelo, esa ayuda, esa fortaleza. Entonces, este texto es obvio que debemos comprenderlo, no en un sentido físico, no es en el sentido de ver a Dios de manera presencial o de manera directa, como yo veo a mi vecino, a mi amigo, a mi esposa o a mis hijos. Así que no podemos verle físicamente porque Él es espíritu. Por ende, este texto no se está refiriendo a un mirar o a un ver físicamente a Dios. Pero en segundo lugar, no le podemos ver no solamente porque Él es espíritu, sino que también porque nuestra propia condición, nuestra propia realidad, nuestro estado natural nos hace imposible poder ver o conocer a Dios. Y básicamente porque el texto así lo dice. Hay una condición clara que es ser limpios de corazón. Mira, bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque la consecuencia es que ellos verán a Dios. Entonces, no podemos conocerle básicamente por nuestra propia realidad, porque no somos lo puros, no somos los santos que se requiere para poder ver a Dios. Ya dijimos, no en un sentido físico. Vamos a explicar ahora qué significa ver a Dios, pero aquello no es posible dado que el hombre por naturaleza, todo ser humano, no cumple las demandas ni las exigencias de Dios. Dice el libro a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y el hombre obviamente no cumple aquellas condiciones, no es santo, no es puro,
en la medida perfecta que Dios demanda para poder entonces conocerle. Y vamos a volver a este punto más adelante porque quiero ir a mi segunda pregunta, el segundo punto para este mensaje. No podemos ver a Dios en un sentido físico por nuestra propia incapacidad, pero aquí el texto nos trae esperanza, porque hay una manera en cómo podemos ver a Dios que es con un corazón limpio. Pero ya hemos dicho que no somos lo suficientemente limpios, son las demandas perfectas de Dios. No podemos ser limpios de corazón por nuestra naturaleza. Ahora, brevemente quiero hablar acerca de lo que es el corazón, porque también aquí podríamos tener algunas imprecisiones con respecto a qué la Biblia habla cuando se refiere al corazón. Podemos pensar que es algún órgano físico del cuerpo o alguna emoción meramente, porque son acepciones que usualmente nosotros usamos para hablar de corazón. Pero, por supuesto, el corazón es mucho más que aquello. Y cuando comprendemos esto, nos ayuda entonces a entender la manera, la forma en que podemos realmente ver a Dios, lo que significa ver a Dios. Cuando la Biblia se refiere al corazón, principalmente tiene en perspectiva tres cosas. En primer lugar, se refiere a la mente, lo que pensamos. En segundo lugar, se refiere a la voluntad, lo que hacemos, lo que decidimos, los caminos que tomamos en nuestra vida. Y en tercer lugar, se refiere a las emociones, lo que sentimos, las motivaciones que están detrás de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, todo esto es el ser completo del hombre. Todo lo que el hombre es está en esta palabra que la Biblia usa como el corazón del hombre. Y cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo hizo perfecto. Es decir, su corazón, su mente, su voluntad, sus emociones eran perfectas. La mente era pura. La mente era algo que deseaba el bien. No había malas intenciones en la mente, no había malos pensamientos, no había deseo de mal para otra persona, sino era una mente pura. En segundo lugar, la voluntad era una voluntad santa. Anhelaba hacer lo que Dios pedía. Anhelaba tomar los caminos de Dios, transitar por las sendas que Dios había trazado, en obediencia a su voluntad. Y en tercer lugar, las emociones estaban sometidas a una mente y a una voluntad pura y santa respectivamente. Por ende, eran unas emociones que se alegraban, que se gozaban, que se sentían dichosas precisamente en estar en una comunión íntima con Dios. Allí está y radica la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera bienaventuranza del hombre en estar en comunión con Dios, porque es allí donde nuestra mente y nuestra voluntad comienzan a funcionar en relación a la voluntad de Dios, y obviamente aquello hace que nuestros sentimientos, nuestras emociones puedan realmente estar sometidas a todo aquello. Era un corazón limpio, una mente pura, una voluntad santa y unas emociones sometidas a la mente y a la voluntad. No andaban locas por la vida, como vamos a ver a continuación, porque ser limpio entonces es una ausencia de suciedad. Esta es una definición básica, es estar libre de mezclas. Entonces, cuando hablamos de corazón limpio, básicamente estamos hablando sin mancha, sin mezcla con otras ideas que no sean las normas divinas, que no sea ese anhelo, ese deseo de obedecer a Dios, de vivir para la honra y la gloria del Señor. Porque como dije, ya en el libro de Hebreos lo encontramos, sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible pretender estar en comunión, conocer al Señor sin una limpieza total de corazón. El problema radica en que luego de la creación vino la caída, donde Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios.
se dieron a la tentación de Satanás, que les ofreció algo completamente diferente y le contó medias verdades para poder engañarles. Así que les dijo principalmente: ustedes ahora van a poder decidir lo que es bueno y malo. Ustedes van a ser sus propios dioses y van a poder trazar verdades. Entonces, finalmente aquello fue atractivo a Adán y Eva. Y finalmente se dieron a la tentación. Y entonces todo este corazón, esta mente pura, esta voluntad santa, estas emociones controladas por una mente en su sano y correcto juicio, ahora fue completamente afectada. Y con ello todo el ser del hombre. Así que, por ejemplo, hoy día vemos a las emociones desconectadas de la razón. Y en ciertos casos vemos a personas que cometen terribles situaciones. Y dicen: no sé qué pasó, me vi enfrascado en esto y no pude salir. O personas que buscan placer por sobre todo sin pensar en las consecuencias, sin razonar respecto en lo que está detrás de todo aquello. Pero esas emociones los llevan a buscar placer en distinto tipo de cosas. Y no pueden salir de allí, no pueden esquivar ese tipo de cosas porque anhelan esa adrenalina que sienten al hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, la caída trastocó todo aquello, dañó el corazón del hombre. Así que el corazón, la mente, la voluntad y las emociones ya no eran limpias, ya no estaban libres de mezclas, sino había allí una situación lamentable donde la limpieza se había perdido. Y cuando estamos en el contexto de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, nos encontramos con que había un grupo de personas que eran muy religiosos, los fariseos, los líderes religiosos de aquella época. Y ellos basaban toda su religión, toda su relación con Dios en meras cosas externas, en situaciones que tenían que ver con vestimentas, tenían que ver con ceremonias, y ellos se mostraban de una manera bastante correcta, y por medio de todo aquello ellos pensaban tener un corazón limpio, ser aceptos delante de Dios. Dios había dado leyes, resumido los 10 mandamientos, leyes hermosas, leyes morales, pero ellos habían añadido tantas cosas que finalmente convirtieron la ley de Dios en una carga para el pueblo, en algo imposible de poder cumplir. Y como no podían cumplir estas normas que los hombres habían creado, y tampoco podían guardar la ley de Dios, por cuanto su naturaleza ya estaba caída, su mente, su voluntad, sus emociones, que es el corazón del hombre, había sido afectada por la caída. Ellos se conformaban, se tranquilizaban con todas estas cosas externas. Y además se medían en relación a lo que las personas pensaban de ellas. Y ellos eran bien vistos en el pueblo. La gente los tenía como personas muy, muy correctas. El problema es que su corazón no era limpio. Su corazón estaba sucio. Y por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro, lamentablemente, era una situación terrible. Y la descripción que Cristo hizo de estos hombres es una descripción bastante profunda. Por fuera, dijo Jesús, son sepulcros blanqueados, un mármol brillante, un mármol limpio, una construcción hermosa. El problema es, dijo Cristo, por fuera sepulcros blanqueados, pero por dentro simplemente hay huesos podridos. Pero esta situación no solamente era de estos hombres, sino que también es una realidad en cada uno de los seres humanos. Ese problema también es nuestro. Podemos llevar una vida relativamente buena, no solamente en un aspecto del éxito académico, laboral, sino inclusive desde un punto de vista moral. Podemos ser buenas personas, pero todo aquello desde el punto de vista propio, de mis propias reglas, o desde el punto de vista de otras personas, cuando nos comparamos con otras personas. Y a pesar de estas aparentes situaciones
buenas, debemos reconocer que nuestro corazón, el corazón de cada persona ha sido manchada, afectada y dañada por el pecado. De tal manera que también todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones han sido alcanzadas por el pecado. Nadie se escapa de esta realidad. Nadie se escapa de esta situación. Y si me acompaña al libro de Marcos, se nos da una breve descripción de lo que el corazón es. Y de esta manera tú puedes ir entendiendo muchas razones. Puedes ir entendiendo muchas actitudes que tal vez tú mismo o misma tienes. Porque es algo que está en el corazón del hombre. Está algo arraigado en tu ser interior que simplemente se manifiesta a través de acciones de distinta índole que están mostrados aquí. Pero el principio es el mismo, un corazón afectado por la caída que ha trastocado todo el ser del hombre. Marcos 7, capítulo número 21. Porque de dentro, dice nuestro Señor, del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos. La mente ha sido afectada. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo aquello es lo que está en el corazón. El corazón es un motor, es una fábrica de todo este tipo de cosas que se manifiesta ahora en acciones. ¿Por qué hay homicidios? Porque el corazón ha sido afectado de tal manera que de ahí ahora vienen los homicidios, producto del odio que tal vez sentimos por otras personas, por ataques de ira incontrolables, porque las emociones están desconectadas de la razón. El robo, los malos pensamientos, aún la envidia que se siente tal vez por lo que ha alcanzado tu familiar o tu amigo o tu vecino, la insensatez, la necedad, la soberbia de pensar ser algo, todo aquello radica en el corazón. Entonces todo lo que tú ves hoy día en las noticias, todo lo que ves en tu entorno inmediato, no es más que una demostración de esa naturaleza caída, de ese corazón corrompido y afectado por el pecado. Entonces todas estas cosas lo que hacen es impedir que podamos estar en comunión con Dios, porque nuestro corazón no es limpio. Nuestro corazón no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto es lo que causa que no podamos ver a Dios, que no podamos conocerle y que no podamos estar en comunión con Él. Eso es lo que es el corazón, el alma, la mente, la voluntad y las emociones de cada ser humano. Y esto es lo que somos ante los ojos de Dios. Este es el examen de Dios al hombre, a la mujer, al joven, al anciano. Así que una cosa es lo que somos ante nuestros amigos, ante nuestras familias, ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, ante nuestros padres. Una cosa es cómo nos mostramos con ellos, pero otra muy diferente es cómo somos delante de Dios. Y como dije al principio, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo, está en todo lugar. Y conoce cada íntimo pensamiento, conoce cada íntima parte de nuestro ser y a Él no lo podemos engañar. Así que es obvio que el hombre está en esta condición. Y alguien puede decir, mira, yo no le hago mal a nadie. Yo no creo esto que tú estás diciendo, la verdad. Yo no he ensuciado mi corazón. Pero es obvio que, como dijimos, la limpieza es ausencia de suciedad. Pero cualquier mentira, por piadosa que pueda parecerte, ya es una mentira, y aquella mentira ya ha ensuciado tu corazón. Es una demostración de lo que hay en tu corazón. Un mal pensamiento tal vez alguna vez has tenido en relación a alguien, un juicio incorrecto con respecto a alguna persona. Tal vez alguien te defraudó, alguien te hizo mal y te trajo una indignación que se escapó de algo racional y te llevó a inclusive a manifestar cierto odio a esa persona, o tal vez cierta envidia.
tal vez cierta idea errada, cierto juicio errado respecto a alguna situación que pudo haber ocurrido. Todo aquello es una suciedad y ya te demuestra que tu corazón no es lo limpio que tal vez tú piensas que es. Así que no te olvides. Dios no mira lo que el hombre mira. Nosotros miramos lo externo, miramos tu cara, miramos cómo vistes, escuchamos tus palabras, pero no podemos ver motivaciones. No podemos ver lo que realmente está allí, pero Dios no mira lo que el hombre mira, porque Él mira el corazón, Él nos conoce y conoce cada pensamiento, conoce cada decisión, cada plan, conoce cada emoción que nosotros sentimos. Y como no podemos ser santos, no podemos ser limpios, jamás podríamos llegar a conocer a Dios. Una vida de obediencia total, una vida de obediencia absoluta, es lo que nos pide Dios. Pero es imposible, basado en esta realidad de nuestro propio corazón. Así que no podemos ver a Dios porque Él es espíritu. No podemos ver a Dios porque nuestro corazón nos imposibilita de poder hacerlo. Y la pregunta ahora entonces, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón para ver a Dios? Y la respuesta a esta pregunta la responde y la hallamos en el mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Eso es lo que Jesús vino a anunciar cuando comenzó su ministerio público y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el Evangelio trae la respuesta a esta interrogante, la más grande dificultad que el hombre tiene, de que no puede estar en comunión con Dios, producto de su incapacidad de poder limpiar su propio corazón, que es la demanda de Dios para poder verle. La respuesta entonces está en el Evangelio y en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso incluye un reconocimiento de que no podemos limpiar nuestro propio corazón. Es imposible que podamos hacerlo, que no podemos conocer a Dios basado en nuestras propias ideas. Es un reconocimiento que al estar incapacitado necesitamos a alguien que pueda entonces hacer aquello que el hombre no puede hacer. Y precisamente el Evangelio nos muestra no solamente nuestra incapacidad, no solamente nuestro pecado, nuestra falta, nuestra condición caída, sino que el Evangelio también nos muestra que Cristo fue aquel representante que tomó el lugar de aquellos que un día iban a creer en Él para que pudieran entonces una vez más estar en comunión con Dios. No hay absolutamente nadie que pueda ocupar nuestro lugar, porque toda persona está en la misma situación que nosotros, es un problema universal. Entonces es Cristo el que hace aquella obra para que nosotros entonces podamos conocer a Dios. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, ese fue Cristo. Él no pecó, Él no desobedeció, no hubo malos pensamientos en Él. No hubo malos caminos ni malas decisiones, no hubo emociones que fueran más allá de lo racional, de lo correcto y de lo permitido por Dios. Él cumplió las justas demandas de Dios. Él no conoció pecado. Pero añade, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, las consecuencias de tener un corazón sucio, las consecuencias de aquel vivir lejos de Dios, fue cargado sobre Cristo. De tal manera que ahora nosotros fuésemos hallado justicia de Dios en Él. ¿Qué está diciendo ese texto? Básicamente es esto. Ya hemos planteado, nuestro corazón es un corazón pecador, caído. Y Cristo es justo. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él fue a pagar las consecuencias de un pecado que no eran suyos, porque Él no cometió pecado. Pero lo que Él hizo allí en la cruz
es tomar las consecuencias de nuestro pecado y cargarlas sobre su propia vida en la cruz. Y aquella justicia perfecta, esa vida sin pecado, ahora nos fue dada a nosotros si fuésemos hechos justicia en Dios. Es decir, podamos tener un corazón limpio para que podamos ver, conocer y estar en comunión con Dios. Solo Cristo es aquel que puede darnos comunión con Dios, porque solo Él es quien puede limpiar nuestro corazón. Solo Él puede quitar el dominio del pecado en nuestra vida. Solo Él es el que puede darnos acceso al trono de Dios. Entonces quiero concluir en esta tarde. ¿Qué es ver a Dios? ¿Qué significa ver a Dios? En primer lugar, es creer que Cristo es el único que puede salvarnos. Y en primer lugar, entonces, es entender y conocer a Cristo. Mira lo que dice el libro de Juan en el capítulo número 1. Dijimos a Dios, no le podemos ver físicamente, pero el versículo 18 de Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver a Dios, en primer lugar, es entender y conocer a Cristo. Es conocer esto que estás oyendo, conocer tu propia realidad, conocer todo lo que el Señor hizo, conocer el mensaje de la Biblia, es entender la realidad de nuestro propio corazón, de nuestra propia vida delante de Dios. Y es conocer todo lo que Cristo hizo para que nosotros podamos ser perdonados, se nos sea dado un nuevo corazón, de tal manera que ahora podamos una vez más vivir en comunión con Dios. Es entender y conocer esto. Y qué bendición, queridos amigos, es que tú puedas escuchar el Evangelio. Este es un privilegio, que hombres pecadores les sea dado escuchar el más grande mensaje que el hombre puede oír, que Cristo entonces vino a esta tierra, tomando una naturaleza humana, viviendo una vida perfecta, en obediencia a Dios, pero fue llevado a la cruz como el más grande pecador, cargando las consecuencias del pecado de millones de personas, entregando su vida y derramando su sangre allí, para que el hombre ahora pueda tener comunión con Dios. Debes conocer esto, debes entender todo lo que el Señor hizo. Pero en segundo lugar, ver a Dios significa no solamente entender y conocer esto, sino que también aceptar lo que la Biblia habla acerca de cómo podemos estar en comunión con Dios. Es aceptar que no hay otro camino. Es aceptar que no hay alternativas. Es aceptar que no puedo confiar en mí mismo o en mis propias ideas. Es aceptar que nada de aquello me puede dar salvación. Así que dejo de confiar en mis propios preceptos, en mis propias ideas, en mis propias maneras de pensar, para aceptar lo que Dios dice en su palabra, en cómo realmente yo puedo alcanzar comunión con Él. Así que conocemos estas verdades, las aceptamos, pero en tercer lugar, es confiar completamente en este medio, en Cristo, que nos ha sido dado para poder ser reconciliados con Dios. Permíteme ilustrar esto. Piensa que te estás ahogando. La única manera en que tú vas a pedir ayuda, la única manera en que tú vas a pedir socorro, es poder es comprender, entender y conocer la situación en la cual tú estás. Es entender, es comprender que me estoy ahogando. Ya no hay esfuerzo que yo pueda hacer. Ya no hay nada que puedo hacer. Aquí estoy en medio de este lago, de este río, y me doy cuenta que ya no tengo nada que hacer. La realidad es que me estoy ahogando. Y esa es la puerta de entrada para poder finalmente llegar a pedir ayuda. Mientras tú creas que puedes salvarte a ti mismo, no vas a pedir ayuda. Así que debes entender la realidad. En segundo lugar, debes aceptar ahora que no hay otra manera, no hay otro resultado que es la muerte, a no ser que alguien vaya en tu auxilio. Aceptas tu incapacidad y aceptas que otra persona es quien puede ayudarte. Y en tercer lugar, descansas en aquel entonces que extendió tu mano para poder librarte de aquella situación en la cual te encontrabas. Así que la anhelas con desesperación porque sabes que no hay otro. La anhelas con un ferviente deseo porque sabes
que si Él no te ayuda, ciertamente morirás. Entonces, eso es confiar, queridos amigos. No solamente entiendes, no solamente aceptas la realidad, sino ahora confías y te entregas y anhelas a Cristo como el único que puede salvarte. Confiar en Dios es decirle, ten misericordia de mí. Es decirle, Señor, aquí estoy. Esta es mi situación, esta es la condición de mi vida. He estado en mi vida confiando en mí mismo, pero hoy he comprendido, he escuchado, he oído estas verdades, que jamás podría alcanzar la rectitud, la santidad y la pureza que tú demandas de mí. Jamás yo podría cumplir aquellas demandas. Esta es mi situación, he comprendido esto. Pero no solamente he aceptado esta verdad, comprendo que he gastado mi vida tratando de hacer cosas, pero me he olvidado de ti y hoy acepto que esto es real, esto es verdadero. Pero ahora tú confías en Cristo. Le dices, Señor, yo confío en ti. Tú viviste aquella vida que yo no puedo vivir y me la has dado para yo ser acepto delante de Dios. Elimina mi autojusticia, elimina mi amor propio, elimina cualquier atisbo de confiar en mis propias fuerzas y en mis propios méritos. Dios mío, ayúdame y permíteme confiar en Cristo, conocerle, poder entender esto y que sea una realidad en mi corazón. Ayúdame a entender que no hay esfuerzo que pueda hacer que pueda traer paz a mi alma, que pueda librarme de esta condición, que pueda cambiar mi corazón, que pueda quitar ese corazón sucio, ese corazón pecador. Permíteme, Señor, conocerte. Permíteme alcanzar salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es ver a Dios. No esperes verlo de una manera sobrenatural. No esperes alguna visión. No esperes algún sueño. No esperes alguna situación mística, alguna experiencia que impacte tus emociones. Es comenzar a entender lo que Cristo hizo. Es aceptar aquello. Y es confiar completa y absolutamente en Él como el único que puede darte salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Y esa es la manera en cómo tú puedes ver a Dios. Que el Señor nos ayude a todos.